darles un carpetazo. Algunos de los reporteros que han muerto este año, hay un caso como el de Salvador Adame. Es un reportero que murió 2 días después de que Peña Nieto decía que estaba reforzando su ley de seguridad en México contra los reporteros. Entonces, vemos que la justicia aquí es una justicia recible. En realidad, el gobierno lo único que quiere es un silencio forzado. Este silencio forzado, si nosotros lo permitimos, seguirán siendo malos periodistas asesinados, desaparecidos, amedrentados de este país, sesgando el derecho de estar informados, cerrando todos los flujos de información, sumados a los mecanismos de vigilancia masiva por los que el gobierno concluye una política de un Estado que busca restringir todos los flujos de información para que la sociedad sepa únicamente lo que el gobierno quiere que sepamos y que esta misma sociedad se quede con información totalmente limitada. Ayer también nos hablaban del caso, por ejemplo, de lo que acaba de ocurrir en el sismo, el caso de Frida, un invento nuevamente con el que le quisieron dar a tole con el dedo al pueblo, un invento de Televisa y del gobierno que además estaban repitiendo, ya lo habían hecho en el 85 y nuevamente querían repetir la misma táctica. Sin embargo, hoy en día por las redes sociales, porque los chicos están más informados y pueden dar la información en el momento, este caso al día siguiente fue totalmente desmentido y nos dimos cuenta de la farsa que se sigue utilizando en este país para engañar, para dar noticias falsas. Vemos los noticieros, como ayer bien nos decían también, que no está mal ver estos noticieros, el 2, el 13, pero para compararlos de manera crítica con los reporteros que en realidad sí están dando la información verídica, es decir, para contrastar. No sé, se mencionaba que mientras, por ejemplo, en TV Azteca o en Televisa una noticia importante para ellos es el nuevo bache que está en Iztapalapa, mientras están asesinando a reporteros, mientras el número de personas en homicidios crece, mientras el caso de Ayotzinapa sigue sin ser resuelto. Y hablábamos también de esta parte de que el gobierno quiere normalizar esta violencia, quiere que sea el pan de cada día y que nosotros lo veamos de una manera normal. Ante esto, Peña Nieto ha continuado con este diálogo en decir que la corrupción es parte de la cultura mexicana y que si estamos todos así es porque todos somos parte de esa corrupción. Ayer hablábamos también de este caso, no solo la impunidad, sino la corrupción que hay en este país y que en este caso el sexenio de Peña Nieto va a ser marcado precisamente por esa palabra, por corrupción. Las constantes discurso de Peña Nieto de que la condición humana, todos somos corruptos, de que México es un país corrupto, que todo mexicano lleva en la cultura un corrupto. Hay un reportero que le ha respondido, participa y da su opinión en el foro y en la página de noticias de Aristegui Noticias, que es Miguel Pulido. Y les voy a leer la contestación que le da este reportero al propio presidente cuando él quiere normalizar esta corrupción en este país. Esta es una de las respuestas que se le han dado. Dice: a mí no me incluya, el corrupto es usted. Señor presidente, desde hace un buen tiempo usted ha dejado claro su posición respecto a la corrupción. Nadie puede llamarse a sorpresa. Nos ha hecho saber que creció, se desenvolvió y actualmente dirige un ambiente rodeado de corrupción. No se puede entender de otra forma que cuando se refiere a ella lo haga justificándola por un asunto cultural o aceptándola después como algo propio de la naturaleza humana. No se me ocurre otra razón por la que usted vea con tanta tranquilidad corrupción en todas partes y en todas las personas. No recuerdo la declaración suya medianamente pertinente sobre el asunto. Sus dichos han sido lamentables, pero los de ayer rebasaron los extremos de lo admisible. Usted dijo, en plena inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia, que la corrupción está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos, que nadie puede arrojar la primera piedra y que todos hemos sido parte de un modelo.
Con la ligereza y falta de reflexión que lo caracterizan, no solo llamó a todos los mexicanos corruptos, además equiparó todas las conductas indebidas como si fueran una misma. En México, la corrupción política es propiamente un régimen de opresión. Tiene usted razón al decir que existe un modelo, lo que no significa que todos hemos participado, que somos cómplices y mucho menos responsables del mismo. Bajo su lógica, el torturado también es parte de la tortura. Eso es inaceptable. No soy ni puritano ni inocente, pero las diferencias importan. Usted nos quiere hacer creer que es idénticamente reprochable robarse el presupuesto para medicamentos que el pago de la madre de un enfermo para obtener las medicinas que por culpa de ese robo resultan escasas. Revise sus fundamentos éticos. A diferencia suya, yo tengo el gusto de conocer a muchísimas personas que están fuera de su generalización. Tengo amigos, familiares, colegas, vecinos y conocidos que podrían lanzarle la primera piedra. En lo personal, no acepto que me equipare usted a los suyos. Por ello tengo muchísimas razones, pero enlisto aquí solo una pequeña muestra. Yo no soy fugitivo de las autoridades de Estados Unidos, como si lo son Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, exgobernadores de su partido. Yo no estoy preso en los Estados Unidos cumpliendo condena por delincuencia organizada, como si lo es Mario Villanueva, exgobernador de su partido político. Yo no me declaré culpable ante las autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero y desfalcos del presupuesto, como sí lo hizo Jorge Juan Torres, exgobernador de su partido político. Yo no acepté en juicio que las propiedades adquiridas en Texas son resultado de corrupción, como sí lo han hecho al menos otras 6 personas que ocupan cargos de secretarios en gobiernos estatales, también de su partido político. Si elegí casos firmes y con sentencia en el extranjero, por las obvias razones de impunidad del modelo del que usted habla, pero sigamos. Yo no desfalqué las arcas de mi Estado, comprometí la salud de las finanzas públicas y realicé negocios indecibles al amparo de mi puesto, como sí lo hicieron Andrés Granier, hoy preso, Rubén y Humberto Moreira, Rodrigo Medina, Javier Duarte. Cortaron la luz por protección civil, creo que hay una falla eléctrica, porque hay una onda de como estamos dando los contactos. Sí. ¿Cuál? Sí, si quieren acercarse un poco más. Nada, de hecho apagaron las vías. Bueno, si fuera lo otro, hace sentido. Ayer hicimos el periódico comunitario, pero ya no pudimos llegar por falta de tiempo a una parte que también es importante, que es la participación civil, la participación ciudadana para estar organizados. Les pongo algunos ejemplos que se han hecho en otros países mediante algo que se llama el teatro del oprimido, de lo que ayer también hablábamos, donde ya no es el espectáculo teatro y espectador, actor, sino más bien los espectadores se convierten en espectadores. Hugo Boll, que es quien se encarga de hacer este tipo de teatro, lo que dice es que se deje esta parte en la que únicamente el actor es el que tiene algo que decir, y él lo compara con las elecciones presidenciales, en donde el actor en este caso serían los candidatos y los espectadores serían las personas. En este caso, cada 6 años se pide el voto, entonces hay una simulación de que hay una participación activa, donde los espectadores piensan que se convierten en parte de esa obra, pero en realidad lo que ocurre cada 6 años es lo mismo. Una vez que este actor candidato queda electo, todas las promesas de campaña son tiradas a la basura para entonces sí meternos su sistema. Entonces, mediante el teatro del oprimido, que también no solo viene de Hugo Boll, sino de Freire, que es un pedagogo brasileño, que tiene una pedagogía que se llama la pedagogía del oprimido. Esta pedagogía de lo que trata
es precisamente desde la educación de la escuela cambiar esa pedagogía que se tiene, en la que el profesor se convierte únicamente en la parte que sabe y el alumno en la parte que no sabe. Cuando él dice todos tenemos una misma enseñanza, un mismo saber, algo que aprender, esta pedagogía está encaminada a que los chicos desarrollen su potencial, no que se les prive diciéndoles tú no sabes, tú estás aquí para escuchar, tú pon atención a un modelo, que además es un modelo que se repite en varias partes del mundo, en donde claramente está esta parte de la opresión, de la represión a los chicos, y entonces el simulacro de cuando salen al receso es el simulacro de cuando sean adultos y estén trabajando y tengan su hora de comida, y desde pequeños se están encaminando a este mismo acto. Por lo tanto, yo lo que les propongo ahorita es que lleguemos o hagamos un ejercicio que tiene que ver con la participación de cómo nosotros podríamos ser parte activa. Los reporteros que ayer daba los nombres, que son 11 reporteros que han muerto este año, entre ellos Javier Valdés, que además no solo se dedicaba a hacer estos reportajes en la tierra del Chapo mismo, en Sinaloa, y que 11 días después de que capturan al Chapo, el mismo día que asesinan a Javier Valdés, son asesinadas más de 20 personas en el estado de Sinaloa, como una represalia. Todo esto que queda además impune porque no hay una ley en realidad que defienda a los reporteros. Peña Nieto habla de que existen nuevas leyes, pero pone a su compadre para que le quite la presión de la Casa Blanca, por ejemplo, y una vez que pasa, pues ya lo quita. 4 procuradores de justicia han sido relevados en este año y los 4 por casos de corrupción. No aguantaron el peso y renunciaron. Entonces la corrupción es algo que atañe a este país y bueno, yo les propongo que demos algunas propuestas de qué es lo que se podría hacer. Todo esto se está encaminando, lo estamos apuntando porque nosotros, mi compañera Dalia, que no pudo asistir, y yo estamos dando unas sesiones en Portales, que es Teatro del Oprimido, pero a favor de los migrantes, y en este caso también ya estamos en esta temática de los reporteros asesinados, es decir, donde las personas comunes, no el actor, no la persona que tuvo que estudiar 20 años de actuación, sino más bien las personas hagan esta comunidad y ellos mismos se expresen, y a partir de lo que se expresa sobre una temática poder hacer piezas de teatro que se muestren a la comunidad, y en estas mismas piezas de teatro del tema que estamos abordando pues la gente pueda tener al final un pequeño censo donde den su opinión. En este caso yo les propondría que hiciéramos una reflexión. Por ejemplo, de estos talleres han surgido algunas reflexiones que les voy a plantear, como penar al político cuando difunde públicamente información falsa. Recordemos el caso de Peña Nieto, que cuando era precandidato a la presidencia, cuando él era todavía gobernador del Estado de México, que a nivel nacional empezaron a publicitarlo 13 días seguidos, Televisa y TV Azteca, cuando estaba totalmente prohibido. Y únicamente lo que dice Peña Nieto es una frase que ha repetido en todo su sexenio: les pido perdón, no fue mi culpa, fue culpa de las televisoras, yo les dije que nada más lo pasaran en el Estado de México, y no sé por qué 13 días seguidos, un año antes de que se hicieran las campañas electorales, me pasaron a mí y me posicionaron como un candidato, ¿no? O sea, cosas irrisibles que siguen ocurriendo en este país. Que haya un espacio para periodismo ciudadano. Es decir, hoy en día seguimos estando como en esta parte de que las noticias nos las siguen o nos las quieren seguir dando con los medios masivos. Pero, como les comentaba el caso de este periodismo local o rural que estaba en Michoacán, que la gente defendió, asimismo, como nosotros nos organizamos el 19 de septiembre también, se puede hacer para también hacer válida ese derecho a estar bien informado. Es decir, podemos utilizar redes sociales como Twitter, como Facebook, también para compartir estas noticias y para tener canales de distribución.
que a muchos de los periodistas que han sido asesinados, estos 111 periodistas, no tenían esa presencia, no eran un Carlos Loret de Mola, sino más bien eran periodistas, muchos de ellos trabajando en anonimato. Hay estados como en Chihuahua, como en Sonora, donde ser periodista es prácticamente una condena de muerte. Y para que ellos den sus noticias tienen que ir camuflajeados prácticamente, o graban tantito con el celular y lo guardan, porque no saben quién ya está coludido con el narcotráfico. El policía mismo puede estar coludido, la persona que está en la esquina vendiendo los chicles, porque el narcotráfico ha abarcado casi a toda la localidad. Entonces ellos no pueden ni siquiera vivir en la zona. Cuando van a reportear lo hacen de manera incógnita, entran, están unas horas y se van, no pueden quedarse porque ellos mismos saben que es una condena de muerte. Y todo esto que ocurre no está tampoco penado, ¿no? Regular los medios de comunicación para evitar que se monopolice su propiedad y sus contenidos. Como les decía, solo, aunque según con esta ley de telecomunicaciones ha habido más canales, vemos que es más de lo mismo, ¿no? Es más circo. Entonces, me gustaría escuchar su opinión y si tienen también alguna propuesta, y estas propuestas que nos vayan diciendo nosotros también las planteamos en el taller, para también poder hacer nosotros una pieza y llevársela a la gente, es decir, hacer un teatro comunitario donde al final también la gente esté informada y hacemos este mismo ejercicio con ellos al final de cada una de las piezas y con ellos seguimos construyendo. No sé, en la comunidad o algo que sí comentaban era hacer esta parte pues, por ejemplo, aquí en cada delegación se puede tener un periódico comunitario, un periódico que sea de la comunidad, un periódico que no tenga que ver ni con, que no le tenga que rendir cuentas a terceros, sino hecho por la gente misma, donde no necesariamente todos tienen que traer su cámara y ser reporteros, sino más bien hacer fluir la información que sí es verídica para que la gente la conozca. Muchos de los periodistas que han fallecido en estos del 2000 a la fecha solo tenían una pequeña, su grupo era solamente una localidad. Sin embargo, con las redes sociales podemos tener a reporteros de Michoacán, a reporteros de Veracruz, y esa misma información replicarla en las localidades. De este modo se lograría un diario a nivel nacional donde no se requiere ni una imprenta, no se requiere de un gran esfuerzo en cuanto a dinero, sino más bien que todos de una manera consciente podamos hacer el flujo de esa información. Entonces me gustaría escuchar también si alguien tiene alguna propuesta o algo también que comentarnos al respecto. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que si hay tanta violencia contra los reporteros es porque hay algo muy incómodo, ¿no? Que al Estado no le gusta que salgan pues sus acciones, ¿no? Al público. Entonces, no sé, ahorita recuerdo algo en África, un fenómeno interesante que, bueno, igual digo, no es tan mejor, donde justo la gente sacaba su celular y entonces decían, bueno, órale, todos reporteamos entonces. Y entonces la gente sacaba fotos y a ver, bueno, puedes matar a 10 o a no sé cuántos, 20, pero son millones, cabrón. A ver, mata millones ahorita, güey. O sea, que de pronto era la fuerza del pueblo que con el celular y con esa tecnología de estar grabando se subía un chingo de información, ¿no? Entonces yo creo que si es un país que olvida muy rápido y sí nos apasiona el hecho de poder llevar las cosas en público, la política pública, creo que sí es correcto, creo que es correcto lo que es el diálogo, la plática, entonces yo creo que sí, tratar de involucrarnos todos en desde la pequeña corrupción o corruptelita hasta la gran corrupción, ¿no? Yo creo que dejamos pasar, sí hablamos de Peña Nieto, ¿no? Que es el gran corrupto, pero de ahí sí, ¿no? Desde el corruptorcito hasta el supercorruptor. Yo creo que es momento de decir, bueno, a ver, ningún mexicano nace programado para ser corrupto, y por el hecho de que yo vaya en la calle y un pinche policía me pare y yo traigo prisa, y oye, dame 200 pesos, no sé qué, eso no, tampoco es como, ¿sí me explico? O sea, es un sistema que te lleva a que te sientas corrupto. Yo creo que habría que pensar desde ahí.
decir, oye mexicano, tú no eres corrupto, te hacen corrupto, o te hacen que caigas, el sistema está, digo, Hacienda, todo, ¿no? Está diseñado para eso. Pero yo creo que la forma de poder declarar o de expresar desde las comunidades, desde el núcleo de cada uno, ese tipo de cosas, yo creo que ayuda mucho. Desde ahí hasta la gran escala, sí. No sé, se me ocurre ahorita. Bueno, yo pienso que la forma de gobierno, como no los hemos manejado ahora, ha dejado mucho que desear. El sistema de justicia no sirve, el sistema penitenciario no sirve, el sistema de elecciones no sirve. Nada sirve porque precisamente la corrupción ha hecho que todo eso no funcione. La forma en que estamos organizados ha provocado todo esto, desde la forma de gobierno hasta abajo, hasta los 3 niveles, desde el municipal hasta el de arriba. Yo siempre he dicho que hay que cambiar forma de gobierno y eso le toca a las nuevas generaciones. Buscar nuevas alternativas de cómo nos vamos a gobernar, a través de grupos, de ya no son los partidos y todo eso. Tiene que existir una nueva forma porque esto nos está llevando carajo. Pero esto no es de siempre, los asesinatos no solamente de periodistas, sino de mujeres, de personas, de ciudadanos. Es signo de que no está funcionando el sistema de justicia. Entonces, yo siento, yo analizo los casos por Twitter, yo me dedico a las áreas de informática y constantemente yo tengo unas plataformas precisamente para difundir información. Por eso me interesó mucho lo que estabas comentando sobre los periodistas. En el futuro el periodismo todo va a ser a través de las redes digitales y todo eso. Pero siento que es necesario cambiar las formas de gobierno. Independientemente de eso, si es bueno alzar la voz y decir que los temas de justicia no sirven. Porque mucha gente está sufriendo porque los pendejos más malos se sientan que no les interesa compartir justicia. Y no están los medios y siento que el país no tiene la estructura para ejercer justicia de verdad. Aparte también va unado a nuestra forma de pensar, a nuestra cultura, qué tan preparados estamos. Todo mexicano veía que sí o en karate a lo que la tienen y ya, ahí se queda. Pero hay mucha gente que está preparada y que piensa, oye, no, es que esto no está bien, esto no está bien documentado. Y esa es la gente que estudia y que tiene ciertos niveles. Entonces yo siento que estamos en una etapa de transformación apenas, estamos entrando apenas en ese de pero sí es muy importante exigir eso de justicia. Y sí es importante utilizar las nuevas plataformas para pedir que haya cambios en el gobierno en cuanto a justicia, porque es una basura. El nuevo sistema de justicia penal es una estupidez. Están experimentando y no sé. Falta hacer modificaciones, implementar nuevas cosas. Pero sí, por lo pronto podemos levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Y difundir. Y poco a poco el país va a ir tomando forma. Siento yo que es una etapa de conciencia. De poco a poco vamos a modificar nosotros mismos porque lo necesitamos. Los cambios climáticos, la nueva forma de gobierno, las nuevas exigencias de la gente. El país empieza a crecer, gente empieza a crear nuevas cosas, a inventar. Ya no vamos a tener necesidad de estar exportando tecnología a otros países, porque el nuevo país lo va a requerir. Es una época de conciencia, de información. Yo para mí, pues por lo menos, buscar nuevas formas de gobierno, ver que se le puede adaptar a ese nuevo sistema de justicia penal. Ese es las redes, la información y la tecnología es lo que ahorita puede ayudar. De hecho, cada que sale como una parte tecnológica, los gobiernos quieren taparla. El caso de las manifestaciones en China, donde el gobierno podía detener la comunicación en un área específica y entonces no había señal en esa área. Si había una marcha en Beijing no había señal para que no se transmitiera en vivo. Entonces existe la contracultura, en este caso la contracultura tecnológica, donde desarrollaron en China un sistema que cada celular es un retransmisor de la señal de internet y entonces retransmiten de donde sea hay señal de internet y cada celular se convierte en este retransmisor y todos tienen señal de internet. Aunque el gobierno cierre o quiera tapar o que eso no se esté viendo, este programa fluyó en Chile, quedó muy bien porque las marchas siguieron siguiendo información en vivo. Es decir, aunque el gobierno intentó con esto pues esconder lo que ocurría en Beijing, en ese mismo momento se seguía subiendo la información porque se liberó este software. Lo podían descargar gratuitamente en sus teléfonos y entonces cada teléfono se convertía en un retransmisor de esta señal de internet para que la información no dejara de fluir, que es algo de lo que el gobierno mexicano quiso hacer aquí en México, que es cerrar o apagar las señales por zonas. Es decir, si aquí hay una manifestación en el Zócalo, ese día por alguna razón extraña el Zócalo podría no tener señal de internet. Sin embargo, este tipo de software también ayuda, esta tecnología
que se convierte en tecnología también amiga, tecnología que sirve para que esta información no se pare, no se calle y se pueda retransmitir. Sí, lo valioso de los periodistas es el análisis, la inteligencia con lo que redactan y los elementos que utilizan para hacerte entender a ti como lector lo que quieren manifestar. A lo mejor en Chihuahua hay una célula de delincuencia que está secuestrando. El gobierno no lo dice porque en primera no le conviene quedar mal con los demás países o la federación, y en segunda porque la puesta de crecimiento de esto. El periodista llega, analiza el tema con sus elementos y lo publica. Entonces, para mí es muy valiosa la inteligencia de cada periodista, la forma en que lo redacta y lo que está redactando. Y eso a veces no le conviene a ciertos gobiernos municipales, porque precisamente es a mí los que están aquí, protestar y levantar masas, ¿no? Entonces, eso para mí, eso es muy importante, que el periodista les dice, el periodista no se pierda, porque la inteligencia, la forma en que redacta no cualquiera lo tiene. Es esencial, Exacto, y las plataformas tampoco se deben de perder. Hay una plataforma que es Artículo 19, que es precisamente este artículo para la defensa del periodista. En esta plataforma se puede encontrar toda la información de los periodistas asesinados en México y te lo dan por estadísticas. ¿Cuántos son los periodistas asesinados? ¿Cuántos los desaparecidos? Dan ahí una información que en este sexenio prácticamente cada 25 horas un periodista es agredido. Cuando en el sexenio de Calderón era cada 42. En este sexenio ha aumentado el número de muertos y la cifra de mayores periodistas asesinados ha sido en este sexenio. Entonces, eso nos habla también como del manejo de la información y cómo la gente lo puede obtener. En estas plataformas como en Artículo 19, lo interesante es cómo lo detallan en más pequeñas infografías para que tampoco la gente se abrume con tanta información y más bien te la presentan como es, resumida, y también tiene la parte del análisis, es decir, uno puede ver primero este resumen, entender qué está ocurriendo y posteriormente poder analizar las noticias. Gente también como el propio Javier Valdés, que fundó Río 12, que fue la plataforma en la que él utilizaba para difundir las noticias en Sinaloa, el caso de otros periodistas que también se han ido por esta parte, es decir, tener sus propios blogs de noticias, y aunque están colaborando con algún periódico, con La Jornada o con otro medio, tienen también su periódico local. No sé, el día que asesinaron a Javier Valdés, también asesinaron a Jonathan Rodríguez en Jalisco, y también pudieron haber asesinado a la madre de Jonathan, que también era periodista y era dueña de un diario en Jalisco que se llamaba El Costeño, y ya habían recibido amenazas antes, y aún así el gobierno nunca hace nada. No, bueno, justo nada más es un poquito antes de irte, nos comentan que igual sigue la emergencia de protección civil, sí. Perdón, dice como pues, poder como aguantar esto. Mi propuesta es que si quieres el sábado, visto que tenemos como 3 o 4 horas, podríamos retomar la elaboración del periódico, para que pues digamos concluya también finalmente esto, porque bueno, parece que sí, con la lluvia una falla de transformador o algo así. Entonces, pues no sé si te parece, para que convoquemos a la gente, o que también nos des un blog o algún correo en donde podamos escribirte todo esto, convocarlos a todos a que vengan el próximo sábado. ¿El próximo sábado a qué hora sería? Sería pues de 10 a... Va a presentarse el primer hornillo que reúne testimonios en torno al terremoto que se fueron recogiendo aquí en la feria, pero luego hay mucho tiempo, entonces podríamos hacer eso. ¿A qué hora se hace? Va a ser como a partir de las 11 o 12, entonces creo que a partir de las 12 ya podríamos empezar el taller. Pues sí, podríamos retomar este mismo taller que ayer realizamos aquí para concluir con este periódico también mural. Claro, y que podríamos pues presentar este mismo día, el domingo, como cierre, un poco antes de las actividades. Pues pedirte una disculpa de nuevo, ¿no? Una disculpa sincera, pues decirte que pedirles a ustedes un aplauso para Jesús. Está como fuera de la situación, lo que ustedes vieron, que se fue la luz, no es nada más que la cuestión de que la lluvia jugó la mala pasada,
pero el domingo a las 11 entonces reconvocamos, mañana mismo empezamos también a convocar en la página de Facebook donde pueden seguir nuestra programación, del Foro Violeta Parra. Agradecer muchísimo la participación de Jesús y de Dalia, que han hecho un gran trabajo de investigación para poderles presentar a ustedes todos estos datos. De verdad, pues, me lo agradezco y pues, una disculpa, realmente esto estaba fuera del programa y yo también me salí del programa, doble situación por la cual te pido una disculpa. Entonces los invitamos para el próximo domingo. A las 11 de la mañana, en este mismo foro, daríamos conclusión al asunto del periódico comunitario. Y también si quieren mandarnos alguna conclusión lo pueden hacer en nuestra página de Facebook, que es Comunidad Cuerpos Comunicantes. Y aquí nosotros ese día, si no pueden venir, nosotros retransmitimos también lo que ustedes puedan también escribir o concluir o una opinión que también tengan. Entonces, muchas gracias también por su atención.